Todos reciban un cordial saludo desde San Luis de la Paz, Guanajuato. Mi nombre es Daniel Ramírez Pérez. Actualmente estoy cursando el doctorado en sistemas computacionales en la Universidad del Sur y estoy realizando la actividad de conceptos sobre arquitectura de computadoras para la materia de seminario de programación de computadoras, teniendo como asesor al doctor Gandhi Samuel Hernández Chan. Bueno, pues vayamos al tema de arquitectura de computadoras. La arquitectura de computadoras trata sobre la integración del hardware, software, algoritmos y lenguajes computacionales para realizar cálculos. Es decir, que la manera como vamos a acomodar los componentes que forman nuestra computadora tiene que ser la ideal y la óptima para dar el mejor rendimiento a nuestra computadora. Se conoce como la ciencia de planificar, diseñar, construir y dar tratamiento a las computadoras. Y como lo mencioné, su finalidad es aumentar el rendimiento de las computadoras. La arquitectura de computadoras pues no es algo tan simple y existen muchas arquitecturas para conformar una computadora. Veamos cuáles son los elementos de una computadora, porque de allí parte la forma como se van a integrar. Básicamente una computadora se compone de 3 elementos, que es el gabinete. El gabinete es donde tenemos los componentes principales que hacen el procesamiento y tratamiento de datos que nos interesan. El teclado, que es con el que vamos a manejar todas las entradas para poder manipular esos programas, esos datos que tenemos en la computadora. Y el monitor, que es el que nos ayuda a visualizar lo que estamos haciendo en la computadora, el que nos arroja el resultado de los cálculos que estamos realizando. El ratón se agregó posteriormente como parte de la computadora, pero originalmente no se consideraba como tal parte esencial de una computadora, aunque pues todavía hay opiniones divididas. Hay otros periféricos como bocinas, cámaras web y demás cosas que le podemos conectar a la computadora que ya son externos, no forman como tal la base de una computadora. Veamos primero la tarjeta madre. La tarjeta madre es el circuito que integra todo en una computadora. Está dentro del gabinete. Es el circuito de mayor tamaño y es donde se conectan todos los dispositivos y periféricos que le vamos a conectar a nuestra computadora. Allí va conectado el teclado, el monitor, el ratón, bocinas, impresora, fax, prácticamente cualquier cosa que necesitemos conectar a nuestra computadora, pues va conectado a la tarjeta madre. Y esta se encarga también de manejar la tensión de la fuente de poder que le suministra corriente eléctrica a nuestra computadora. La tarjeta madre también se le conoce como la placa base, porque es la base de toda la circuitería que compone el corazón de nuestra computadora. Tiene muchas ranuras para instalar diferentes tarjetas, como son tarjetas de videos, tarjetas de audio y las memorias RAM. De ahí veamos el microprocesador. El microprocesador es mejor conocido como CPU o la unidad central de procesamiento. Muchas veces se refieren al CPU como el gabinete, pero el CPU es solamente este pequeño cuadrito que vemos a la izquierda. Tenemos varios ejemplos. Usualmente no son muy grandes y cada vez se busca que sean más pequeños. Esto es el corazón de nuestra computadora, porque es el actor principal que define el rendimiento que vamos a tener. Obviamente tenemos que ponerle otros dispositivos que vayan a la par para que ese rendimiento realmente se perciba como tal. El microprocesador pues tiene 2 apartados, que es una unidad de control y una unidad aritmético-lógica. La unidad de control se encarga de todos los procesos que corren en nuestra computadora y la unidad aritmético-lógica de todas las operaciones y los cálculos de nuestra computadora. Este microprocesador se encarga de interpretar el contenido que tenemos en nuestra memoria RAM. En la memoria RAM se cargan programas y datos y todo el procesador se encarga de tratar todos esos programas y todos esos datos. De igual manera, controla las funciones de cada elemento del sistema, de cada periférico, de cada dispositivo que tengamos conectados a nuestra computadora,
pues se encarga el microprocesador de manejarlos. Siguiente tenemos la memoria. Tenemos dos tipos de memoria, que es la ROM y la RAM. La ROM es memoria de solo lectura. En esta memoria pues no se le puede escribir ni borrar nada. Viene ya por defecto en la computadora y contiene rutinas para que inicie nuestra computadora. Es lo que se inicia antes del sistema operativo y tiene algunas variantes que tienen otros propósitos y pues de igual manera son más caras. Pero pues ya son memorias ROM que se pueden escribir al menos una vez. Por otro lado tenemos la memoria RAM, que es la memoria de acceso aleatorio. Este tipo de memoria es muy rápida y es donde se ejecutan todos los programas y todos los datos que estamos tratando en nuestra computadora. La memoria RAM es imprescindible, es necesaria porque si no tenemos memoria RAM, tenemos que hacerle allí un tweak a nuestra computadora para poder trabajar. Todo lo que vemos en nuestra computadora se carga en la memoria RAM. Es por eso que necesitamos disponer de grandes cantidades actualmente de memoria RAM para poder trabajar bien en nuestra computadora. Tiene dos variantes, que es RAM estática y RAM dinámica. Igual tiene propósitos que van más allá de esta presentación, pero sí es bueno saber que pues existen otros tipos de memoria RAM. Siguiente vamos a ver la tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica es uno de los componentes principales de la computadora porque es la que nos ayuda a tener una mejor resolución de salida en los dispositivos como es el monitor, como es una impresora o un proyector. Esta tarjeta se encarga de interpretar las señales que van hacia el monitor o un proyector, por ejemplo, y desplegarlas correctamente. Por eso se hace mucho hincapié en que se tenga un monitor y no una pantalla de TV para ver lo que estamos haciendo en la computadora, ya que pues sí tienen ciertas diferencias en la manera como se visualizan, ya sean los programas o videojuegos que estamos procesando o ejecutando en nuestra computadora. Por ejemplo, los juegos 3D demandan características avanzadas que un usuario que solamente maneja, por ejemplo, Word, ¿no? Para poder tener una experiencia realmente asombrosa, que es lo que ofrecen actualmente los videojuegos, pues necesitamos una buena tarjeta de gráficos. De siguiente tenemos el monitor, que es el dispositivo de salida por excelencia para el uso de una computadora personal. Hay distintos tipos de monitores. Yo les voy a mencionar el CRT, que es de tubo de rayos catódicos. Es el pionero en la industria, es el que se utilizaba mayormente al principio y actualmente pues ya no se utiliza porque era de dimensiones excesivas y también consumía mucha electricidad. A mí sí me tocó utilizar estos monitores y la verdad eran pesados y ocupaban mucho espacio. Actualmente tenemos pantallas de cristal líquido que se derivan de las pantallas de cristal líquido para ver televisión. De allí ya tenemos monitores que son LCD. La verdad funcionan muy bien y su tamaño está claramente reducido. Ya con un par de pulgadas por mucho ya tenemos un máximo de ancho de un monitor LCD. Y bueno, también como dispositivos de salida similar utilizamos proyectores y pantallas de TV. Tanto proyectores como pantallas de TV tienen ahí entradas para HDMI o VGA y podemos ver lo que estamos procesando en la computadora a través de estos dispositivos. Otros periféricos que no son propios de la arquitectura de una computadora son los periféricos de entrada y de salida. No son como tal parte de la base de una computadora, pero sí es necesario que la arquitectura de una computadora esté pensada para soportar periféricos externos que los pueda reconocer y que los pueda manipular. Los periféricos de entrada son dispositivos que se conectan a la computadora y permiten introducir datos. Es decir, estos dispositivos no reciben datos de salida, simplemente ayudan para ingresar datos. Por ejemplo, un micrófono pues toma datos de audio y los ingresa a la computadora para su posterior tratamiento.
Y pues los más comunes son el teclado, el ratón, micrófono, escáner, cámara, un lápiz óptico con las actuales pantallas táctiles que tenemos e incluso un control de videojuego. Por otro lado tenemos periféricos de salida, que son dispositivos que reciben la información ya procesada en la computadora y la reproducen. Por ejemplo, una impresora. Nosotros tenemos un programa de edición de gráficos como el Paint de Windows y lo mandamos a la impresora para ya tenerlo en una hoja de papel fuera de la computadora. Una impresora pues no nos manda datos de regreso a la computadora, por eso es que solamente es un periférico de salida. Y aunado a esto también tenemos periféricos que son de entrada y salida, como una memoria USB que le podemos guardar datos o podemos extraerle datos, un CD, podemos tener un grabador de CDs o de DVDs que pues toman la información de una computadora y la mandan a un disco compacto y viceversa, toman la información de un disco compacto y nos la pueden mandar a la computadora. Y bueno, ya dijimos que en palabras simples, la arquitectura de computadoras se refiere al modo de distribuir los dispositivos de hardware para que interactúen del mejor modo posible. Y pues también nosotros podamos disfrutar de una buena experiencia en la computadora porque pues todo funciona de manera óptima, ¿no? Actualmente la arquitectura von Neumann es la más utilizada y básicamente pues su diseño se basa en que la unidad central de procesamiento está conectada a la RAM. En la RAM, como ya dijimos, se cargan todos los programas y todos los datos que está procesando este programa. Entonces, es una conexión uno a uno en el que la unidad central de procesamiento pues se dedica a procesar todo lo que está sucediendo en la RAM. Obviamente nosotros lo vemos en nuestro monitor y esto pues tiene mucho que ver también con el sistema de buses que está integrado. Un bus en computación es un cable que transmite datos. Un ejemplo de bus así rápidamente pues es el cable que va de la computadora al monitor, que actualmente puede ser un VGA o un HDMI. El cable VGA pues transmite solamente video hacia nuestro monitor y el cable HDMI transmite audio y video. Entonces, entre mejores buses y más capaces, pues también tenemos diferentes opciones de transmitir datos. Y pues la arquitectura von Neumann es la que nosotros tenemos en nuestras computadoras actualmente. No he visto una computadora portátil, por ejemplo, o una computadora de escritorio que tenga una arquitectura diferente a la arquitectura von Neumann. Aunado a esto, pues tenemos la arquitectura Harvard, que igual es una arquitectura muy famosa y se diferencia de la arquitectura von Neumann en que esta arquitectura utiliza dos memorias separadas. Una se utiliza para guardar las instrucciones que nos manda un programa y la otra para almacenar los datos. Es decir, la ejecución del programa está separada del almacenamiento de los datos. Ya lo que es el procesador pues se encarga de darle tratamiento a esas instrucciones y a esos datos para pues hacer lo que nosotros necesitamos hacer en ese momento. Aunque la arquitectura Harvard pues no es muy popular en computadoras personales, pues tiene uso en dispositivos de cálculo avanzado como los que fabrica Texas Instruments. Texas Instruments es una empresa que está dedicada a fabricar dispositivos que tienen características pues avanzadas. Lo más común que he visto yo pues son calculadoras que pueden resolver derivadas y pueden hacer integrales y cálculos matemáticos muy avanzados y pues igual no son tan grandes como una computadora. Hay diferentes arquitecturas que se aplican, por ejemplo, a celulares, a tablets, y dependiendo el tipo de dispositivo también, pues es lo que deriva, ¿no? ¿Qué arquitectura se va a utilizar? Por ejemplo, la arquitectura Harvard, pues se dice que está modificada para utilizarse en dispositivos móviles como celulares, pero a final de cuentas hay quienes dicen, pues es arquitectura Harvard, y otros dicen, no, es arquitectura RISC, por ejemplo.
Entonces, existen muchas arquitecturas, no nos es posible platicarles de todas en este momento, pero pues básicamente de eso se trata. Les agradezco mucho que vean este video, les dejo la bibliografía. Yo me basé en el libro de José María Martín, Hardware Informático de Alfa Omega.